esperanza el alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Estar aquí esa iglesia, estar en este lugar esa iglesia. Aleluya. Yo quiero una iglesia que con su alabanza. Amén. Que Dios sea bendiciendo a cada uno de ustedes, queridos amigos televidentes, hermanos en Cristo Jesús. Les saluda cordialmente su hermano Jonathan Garrido. En este día, comenzando, ¿cierto? En esta hora de la tarde ya, un nuevo programa, ¿cierto? Dura es esta palabra, como se llama este programa cristiano, donde se predica la poderosa y eterna palabra de Dios, donde se han predicado varios temas, ¿cierto? A lo largo del tiempo que llevamos durante este tiempo en este canal 4 de Velota, ¿cierto? Y agradeciendo de Dios primeramente por estar aquí nuevamente, y también a la gente que me ve a través de las pantallas como a través de la plataforma de Facebook, ¿cierto? De las redes sociales, y que Dios les bendiga de gran manera. Vamos a ir una alabanza y estaríamos de vuelta con la palabra de Dios. Amén. Tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar
permaneceré a los pies de Cristo. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Que estar a tus pies. Como dice la alabanza, no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo, donde nosotros le oramos al Padre, ¿cierto?, para que Jesucristo interceda por nosotros, como dice la palabra de Dios, que Él, nuestro abogado, que ruega al Padre por nosotros, por nuestras vidas, ya, para que Dios, cierto, en cierta forma o manera, por decirlo así, tenga misericordia de nuestras vidas, porque nosotros somos seres humanos, cometimos errores diariamente o constantemente, porque somos así, esta carne por su naturaleza pecaminosa, ya es más desviada al mal, pero ahí está uno en la oración, ¿cierto?, en la palabra, en el ayuno también, que hay gente que le gusta ayunar, orar constantemente, ya, y eso es bueno porque alimenta el alma, alimenta el espíritu, ya. Entonces esa es la lucha que constantemente tiene el Hijo de Dios o el cristiano hoy en día, entre el espíritu y la carne, ¿ya? Eso nosotros lo tenemos que aprender a través durante el camino que llevemos en los caminos de Dios, ¿cierto? Y eso es algo, por decirlo así, algo básico que todo cristiano o hijo de Dios, ¿cierto?, tiene que saber a la luz de la Escritura, que nosotros tenemos que orar, ayunar, escudriñar la Escritura, ya, porque son mandatos que están establecidos en la palabra de Dios, ya. Vamos a ir al tema que vamos a exponer hoy día, que se llama el amor de Dios, ya. Si usted tiene una Biblia en casa, las personas que me están viendo, cierto, vaya a la primera epístola de San Juan, capítulo 4, del verso 7 y 8. Esos dos versículos voy a ocupar para exponer este tema que se llama el amor de Dios. Y le daré lectura en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice así la eterna poderosa palabra de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. También incluí dos versiones, traducciones de la Biblia también, por ejemplo la
de la traducción, el mismo versículo, Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 y 8, de la Nueva Traducción Viviente. Dice así en ese versículo: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En otra versión de la Biblia o traducción, en la Nueva Versión Internacional, dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo aquel que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Una pequeña introducción también de esta carta del apóstol Juan, de esta epístola. ¿Por qué este hombre, el apóstol Juan, escribe esta epístola a las congregaciones? ¿Ya? Y esta epístola se escribió entre el año 85 y 90 después de Cristo. Y es muy probable de que Juan, el apóstol amado, haya escrito esta epístola o carta desde su residencia en Efesio a unas iglesias de la provincia de Asia Menor. Actualmente es Turquía, porque él tenía una responsabilidad apostólica. El principal asunto de esta epístola es el problema de la falsa enseñanza sobre la salvación en Cristo y su operación en el creyente. En cuanto a la doctrina, su herejía negaba que Jesús fuera el Cristo o que Cristo hubiera venido en cuerpo humano. Enseñaban que la obediencia en los mandamientos de Cristo y la vida santa separada del pecado y del mundo no era necesario para la fe salvadora. En pocas palabras, en esas congregaciones, ¿cierto? Porque esta epístola el apóstol Juan la escribe para la iglesia en general, para todas las congregaciones que estaban ubicadas en Asia Menor, ¿ya? Porque se habían infiltrado, por decirlo así, estos falsos maestros, ya, que negaban la humanidad de Cristo. Ya en un programa anterior también un hermano dijo algo similar a lo que estoy hablando también, ya, y ellos decían que los mandamientos o llevar una vida santa separada del pecado y del mundo no era necesario ya para una fe salvadora. Ya no era necesario guardar los mandamientos, por lo que ellos decían, aquellos falsos maestros ya que se habían introducido, ¿cierto?, en aquellas congregaciones, en aquellos tiempos del primero y segundo siglo ya. Entonces claramente el apóstol Juan reacciona al enterarse de estas cosas que estaban enseñando, ya. Y lamentablemente estos falsos maestros sacaron a miembros de aquellas congregaciones, ya se fueron, ya, y siguieron estas falsas doctrinas. Entonces, comúnmente hoy día también se escuchan muchas cosas que, a comparación de estos falsos maestros que habían en esos tiempos, como en estos tiempos también, que algunos también niegan la humanidad de Cristo, ya. Muchos niegan eso, que Cristo era 100% humano y 100% Dios, pero siempre han negado la humanidad de Cristo. Ya hoy día, en estos tiempos, también hay falsos maestros que niegan eso. O también dicen que no necesitamos una vida santa, ya. La misma Biblia lo enseña a santificarnos, a alejarnos del pecado, aunque sí cometemos errores, como dije anteriormente. Pero a lo que va uno, ya, separarse de las cosas del mundo, ya, andar en fiesta, ya, en otras cosas, ya. Entonces, esta gente
en aquellos tiempos también enseñaban esa herejía ya destructiva, ya para decir esas herejías o blasfemias, por decirlo así, ya decir que no era necesario llevar una vida santa o apartarse ya del mundo, no era necesario para una fe salvadora. Entonces, por eso el apóstol Juan reacciona para que sus hijos espirituales, por decirlo así, ya llevaran una vida santa, ya, y poner al descubierto a estos falsos maestros que se habían infiltrado en aquellas congregaciones, ya, porque es lamentablemente que se haya hablado esas cosas en esos tiempos, como hoy día está pasando actualmente. Hoy en día ya estoy haciendo una pequeña introducción hablando ya de la epístola del apóstol Juan, aún no empiezo el tema, ya. Entonces vemos cómo estas personas ya, y en cierta manera pasan por alto lo que dice la palabra de Dios, ya. Vivir una vida santa no se refiere que, a ver, ¿cómo la puedo explicar para que se entienda? Ya, una vida santa, ¿cierto? Apartarse de los placeres del mundo, ¿me entiendes? Como les dije anteriormente, ir a una fiesta, a una disco, ya andar emborrachándose, infinidad de cosas que la misma Biblia lo enseña, o ir detrás de dioses ajenos, ya, porque eso también es pecado, ya. Entonces, la idolatría, infinidad de cosas, ya, que nos aparte de la vida santa que Dios quiere para nosotros, ya. Entonces, sí cuesta porque somos seres humanos, pero con la ayuda de Dios todo se puede, porque nosotros necesitamos una vida santa en el sentido de aportar en la santidad, ya. Entonces, separarlo del pecado, ya. Si uno comete un error el día de mañana, no seguir haciendo eso constantemente, ya, como un deporte que algunos tienen por deporte el pecado, hacerlo todos los días, ¿me entienden? Entonces, eso nos lleva a separarlo del pecado, del mundo, a llevar una vida santa, porque Dios es santo, 3 veces santo, lo enseña la Escritura. Entonces, al decir estas cosas, entonces nosotros tenemos que llevar una vida en santidad, aunque muchas veces a algunos les cueste, y uno comprende la situación que les cuesta llevar una vida en santidad, en preparación, en fin. Vamos a ir al tema que es el amor de Dios, el tema principal, ¿cierto? Bueno, ya le hice una introducción de la epístola del apóstol Juan, o carta, como algunos le llaman. Ya. El concepto del amor está profundamente arraigado en la Biblia. El término hebreo Yesed se refiere al amor correspondiente a un pacto. Jehová es el Dios que recuerda y cumple sus pactos a pesar de la traición de los seres humanos. Su fidelidad para cumplir sus promesas demuestra su amor hacia Israel y a toda la humanidad. Ya sabemos, ¿cierto?, a la luz de la Escritura, cómo Israel, ¿cierto?, fue sacado de Egipto, ¿cierto? Dios le mandó alimento, maná del cielo. Ya ahí vemos reflejado el amor, cuidó a su pueblo, ya, a su pueblo amado, ya, a la niña de sus ojos. Entonces claramente vemos como a la luz de la Escritura, también al principio, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, ya, a imagen y semejanza de él, crea al hombre, ¿cierto? Y él, en su amor y su misericordia, a él, ¿cierto?, le da una mujer idónea. Ahí se forma la familia, el núcleo familiar en el huerto del Edén, ¿cierto? Y ahí se ve el amor que Dios tiene para con el hombre, para con la mujer. ¿Ya? Y a lo largo de la Escritura también lo podemos ver, como Él
a pesar de la traición del pueblo de Israel, a pesar de que se fue detrás de dioses paganos, aún Dios permanecía con ellos, ¿ya? Y demostraba su amor, su fidelidad hacia el pueblo de Israel como a la humanidad entera, ¿ya? Entonces vemos como Dios muestra su amor, su misericordia, ¿ya? A pesar de la traición, a pesar de muchas cosas que el ser humano puede hacerle a Dios, ¿ya? Vemos hoy en día, ¿cierto? Su amor, su misericordia, ¿cierto? Hace salir el sol para justo e injusto, para bueno y para malo, hace llover también, para injusto, para bueno, para malo, para impíos, para pecadores. Ahí se ve reflejado el amor de Cristo en su creación, en los árboles, en el viento, ¿ya? Cuando los pajaritos, ¿cierto?, cantan en la mañana, ¿cierto? Ahí. Entonces, ahí vemos el amor de Dios a su creación. A pesar que su creación le ha dado vuelta a la espalda, aún así Dios le ama. A pesar de que su creación, el ser humano, porque nosotros somos creación de Dios, el hombre y la mujer, ya, aún así el amor de Dios permanece para con ellos, ya. Entonces vemos como su amor es tan grande, inmutable, ya. Su amor es eterno, como le dijo a Jeremías, ya. Te he amado con amor eterno, porque su amor es eterno, porque Él es un Dios eterno, no, es un Dios de principio y fin, ya. Él es el alfa, el omega. Entonces vemos a la luz de la Escritura cómo Dios también muestra su amor, ya. No solamente Él muestra su amor porque Dios es amor, ya. Entonces vemos cómo nosotros podemos hablar de este Dios tan grande y su misericordia y de su amor. Pero mucha gente se ha preguntado si existe un Dios grande de amor y misericordia. ¿Por qué hay tanta maldad? No es culpa de Dios sino del ser humano, como le dije anteriormente. Es por la traición, por el pecado del hombre. Ha destruido la creación, la naturaleza que Dios ha creado para el ser humano para que sea feliz, ¿ya? Entonces podemos ver muchas cosas como Dios muestra su amor para el pecador, para su creación. Pero aún así el pecador o el impío, ¿cierto? Aún no se quiere acercar a Dios, ¿ya? Pero aún así Dios aún lo ama, a pesar de que Él no lo traicione o diga cosas contra Él. Pero Él solamente va a decidir dónde va a ir esa persona. Ya sabemos la ley de la Escritura, qué pasa con la gente que no cree o no sigue los caminos de Cristo. Ya vemos reflejado el amor de Dios en infinidad de maneras. Ya, entonces, así como le decía, Él demuestra su amor hacia el pueblo de Israel, hacia la humanidad también. Entonces vemos a la luz de la Escritura como Él demostró el amor hacia su pueblo, ¿cierto? De Israel, lo cuidó, lo protegió, ¿cierto? Ya, porque era su pueblo escogido, Israel. Entonces, claramente uno se pone a pensar a la luz de la Escritura de cómo Dios ya ha tenido tanta paciencia para con nosotros también, misericordia, amor, fidelidad para con nosotros, a pesar que nosotros cometemos errores, somos pecadores, ya, pero ese es el amor de Dios, ese es el amor de Dios, el amor de Cristo para con nosotros, ya. Entonces uno se pone a analizar la situación. Si yo amo a Dios, ¿por qué Él me amó primero? Dice la Escritura. Él me amó primero. Por eso yo lo amo a Él. Entonces vemos cómo Dios demuestra su amor para con nosotros. Porque Él nos escogió. Ya nos escoge a nosotros para ser sus hijos.
ya, sus hijos legítimos. Entonces vemos como Él demuestra su amor hacia el pecador, hacia el impío, etc. Entonces mucha gente, como le dije anteriormente, dirá, pero si existe tanta cosa, tanta maldad, etc., es por el que el ser humano no quiere acercarse a Dios. El mismo ser humano, el hombre, ha destruido la maravillosa creación de Dios, el mismo hombre. Ya, cuando hablo de hombre, hablo de mujeres también. Entonces, vemos como el mismo hombre ha destruido la maravilla, el amor de Dios. ¿Ya? Bien, continuamos. A continuación le hablaré sobre 3 tipos de amor, que son los siguientes: eros, ágape y filia. Primero, el amor eros o amor erótico. El amor eros es el tipo de amor pasional e impulsivo responsable de que sientas atracción sexual por otra persona. Es un amor egoísta que trata de satisfacer el deseo propio devorando al otro. Es un amor poco maduro, el que tenemos a idealizar la otra persona. La energía de eros llega con fuerza, pero acostumbra a ser fugaz. El amor erótico tiende a disminuir con el tiempo y no es suficiente para establecer relaciones duraderas. Segundo, el amor filia o amor admirativo. Este amor no hay deseo, al contrario del amor erótico, puede durar toda la vida. Eso sí, filia requiere decir cultivando la relación con afecto y respeto. A medida que vamos compartiendo tiempo y experiencia con la persona, nuestro amor admirativo irá creciendo. El amor ágape o amor compasivo es un amor incondicional, puro, desinteresado. El amor a Dios, al universo o a la naturaleza son ejemplos de un amor compasivo. ¿Por qué quise hablar un poco de estos 3 amores, ¿cierto? De eros, ágape y filia, para que más o menos se entienda el tema de lo que se trata, de lo que es realmente el amor de Dios en el creyente, ya, para que más o menos se vaya entendiendo el tema. Por ejemplo, el primer amor eros, ¿cierto? Dice que él es el amor eros, es un tipo de amor pasional impulsivo, ya. ¿De qué se trata este amor? Ya, mucha gente puede confundir amor con un deseo pasional o sexual, por decirlo así. Ya puede confundir ese deseo pasional por otra persona, confundirlo con amor. No sé si usted me puede entender. Para que le voy a poner un ejemplo, ya, que una persona, ¿cierto? Vaya caminando, ¿cierto? Sea hombre o sea mujer, y se crucen, por decirlo así, sus miradas, y pasionalmente, no sé, como dicen algunos, ¿cierto? Empieza a sentir mariposas en su estómago, como les dicen por ahí, ¿cierto? Entonces, claramente esa persona se confunde con el deseo con amar, ¿ya? Esa persona realmente no ama a esa persona, sino la está deseando pasionalmente, ya, para llegar a un acto sexual, la intimidad. Entonces, de eso se trata el amor eros o el amor erótico, ya. Entonces, aparte, este amor erótico es un poco maduro.
en el sentido que no dura mucho tiempo. Ya, como les dije anteriormente, este amor se confunde, ¿cierto?, con muchas cosas. Ya, la gente lo confunde de un amor a un deseo pasional o sexual. Ya, y dura muy poco porque cuando realmente, si existiera un amor en una relación, ¿cierto?, duraría bastante tiempo. Ya, y pasa, ¿no? Si existe eso, obviamente, no lo discuto, pero a lo que va uno muchas veces hay relaciones que duran poco porque se confunden, ya, por eso duran muy poco las relaciones hoy en día o anteriormente, ¿cierto? Porque confunden el amor con un deseo pasional. No sé, a lo más que pueden durar 1 año, 2 años, o algunos duran meses cuando tienen este amor eros o erótico. Ya, ahora le voy a explicar el segundo, que es amor filia o admirativo. Este amor no hay deseo, al contrario del amor erótico. Puede durar toda la vida. Si filia requiere de ir cultivando la relación con afecto y respeto a medida que vamos compartiendo tiempo y experiencia con la persona. Nuestro amor admirativo irá creciendo. Es decir, ¿cierto? Este amor es contrario al amor erótico. Ya puede durar toda la vida, como le dije, ¿cierto? Pero requiere que se vaya cultivando este amor, ya, que se vaya creciendo en ambas personas con el tiempo y la experiencia, ya. Entonces, en una pareja, ¿cierto?, en una relación, tiene que ir constantemente creciendo el amor en ambas personas, no solamente en el hombre o en la mujer, sino que tiene que ser el amor mutuo. Así como el amor de Dios es para con nosotros, ¿cierto? Así tiene que ser en una relación, ya sean novios, sean matrimonios, sean convivientes, etcétera, en fin, ya. Pero de eso se trata este amor, ya, amor filia o amor admirativo, ya. Entonces, que se vaya cultivando este amor en una relación, y eso depende de ambas personas, ya, porque no sacan nada, ya, con amar a una persona si la otra persona lamentablemente no está cumpliendo su rol, en el sentido de que no le ama, o no sé, infinidad de cosas, ya. Muchas veces la gente también puede confundir, porque ha pasado, ya, no, yo te celo porque te amo. Eso es una mentira, ya. Entonces pueden confundirse en esas cosas también, pero no es así. Los celos, hay tipos de celos, ya, pero yo no voy a hablar de eso porque no es el tema, sino del amor. Vamos al tercer punto, que es el amor ágape o amor compasivo. Es un amor incondicional, puro, desinteresado. El amor a Dios, al universo o a la naturaleza son ejemplos de un amor compasivo. Como dice acá, y le acabo de leer, que es un amor incondicional, puro, ya, desinteresado, ya. Entonces vemos cómo el amor ágape refleja el amor de Dios, ¿cierto?, que es puro, desinteresado y compasivo hacia la naturaleza, ya. Son ejemplos del amor ágape, ya. El amor a Dios, ese es el amor ágape, ya, que es puro, desinteresado, ya, que no anda pensando en otras cosas, ya, porque hay gente hoy en día que dice tener el amor ágape, pero piensa en otras cosas, cosas materiales, ¿cierto? Pero acá el amor ágape es incondicional, es puro, ya.
refleja una pureza, es amor puro y sincero. Porque ese es el amor que Dios nos demuestra a nosotros, un amor sincero que cada creyente tiene que tener, ya, un amor puro y sincero, así como hacia Dios, así como hacia su hermano, hacia su prójimo. Que Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay que demostrar ese amor puro hacia un hermano, una hermana, hacia cualquier persona cristiana, ¿cierto? O creyente que se congrega en su misma congregación o en otra congregación, ya, donde nos demanda la Escritura amar al prójimo como a ti mismo, ya. Jesucristo dice que uno tiene que amar a Dios con todo nuestro ser, con nuestra alma y nuestro corazón. Pero el segundo es semejante, dice Jesucristo. El segundo es semejante al primero. En pocas palabras quiso decir Jesús. ¿Ya? Dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo me amo, tengo el amor puro, sincero de Dios o de Cristo en mi vida, yo voy a amar a mi prójimo. Si yo me amo a mí mismo. Pero si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo voy a amar a otra persona? Porque no tienes el amor de Cristo, no tienes el amor de Dios en tu vida. Jesús fue bien tajante en decir esas palabras. Y el segundo es semejante. ¿Ya? En pocas palabras es lo mismo. Si uno dice amar a Dios, y si no ama a su hermano que no ve, es un mentiroso, dice la Escritura. ¿Ya? Entonces, claramente, ¿cómo nosotros podemos decir amar a Dios y no amamos a tu hermano que está al lado, que se congrega contigo? ¿Ya? Entonces, mire, aquí en el verso 20 del mismo capítulo 4 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo? Eso es lo que uno muchas veces piensa y analiza a la luz de la Escritura, y piensa y analiza las situaciones que podemos ver hoy en día o a lo largo del tiempo. ¿Ya? Podemos estar predicando, yo mismo aquí puedo estar predicando, ¿cierto?, del amor de Dios, pero me olvido del segundo mandamiento. ¿Ya? Me olvido que tengo un prójimo, me olvido que al lado mío hay un hermano, una familia. Nosotros somos una familia. En un programa dije anteriormente que somos un solo cuerpo, la iglesia de Cristo. ¿Ya? Y debemos amarnos unos a los otros. Jesús mismo dice en la Escritura: un nuevo mandamiento tengo, que os amáis unos a los otros. Ese amor puro, ya, incondicional, desinteresado, ese amor compasivo, que es el amor de Dios, el amor de Cristo. Ahí se ve reflejado en el creyente, en la preocupación por el otro, la preocupación por cada persona, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos predicar de un Dios de amor si no lo ponemos en práctica? Somos buenos para predicar del púlpito o en la calle o en la tele, de hablar de un Dios de amor y misericordia, cuando no somos capaces de amar ni al prójimo, ni a la viuda, ni al menesteroso. Entonces, ¿cómo podemos ser tan hipócritas de hablar de un Dios de amor, de un Dios tan grande, si no somos capaces de ir a visitar a una hermana, a un hermano que está postrado en la cama? ¿Cómo nosotros podemos predicar de esa magnitud y cuando te ven en la calle no son capaces ni de saludarte? Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, no seamos hipócritas, no seamos hipócritas. Si te ven en la calle, saluda a su hermano, aunque sea de otra congregación.
No le dé vuelta la cara porque es su prójimo, es su familia. Quizás a lo mejor no sean familia de sangre, pero son familia en Cristo Jesús. Somos hijos del mismo Padre. No sé si usted tendrá otro Padre, porque por lo que yo he conversado con los ciertos hermanos, tenemos el mismo Padre que es Dios. Y su amor es eterno, como le dijo a Jeremías, yo te amo, con ese amor eterno. Pero hoy en día, ¿qué pasa con el creyente? ¿Qué pasa con los cristianos? Yo no entiendo muchas veces qué pasa por su cabeza, por su mente. ¿Ya? ¿Dónde está el amor en el creyente? El amor de Dios, ese amor puro. Y el amor es un fruto del Espíritu Santo también. Y eso lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 20. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, fe. Es un fruto del Espíritu, el amor. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, fuimos regenerados, nacidos de nuevo, tenemos que tener ese fruto en nosotros, el amor de Dios, porque es fruto del Espíritu Santo. Pero uno se sorprende de infinidad de maneras ¿Cómo podemos ser tan hipócritas y predicar y hablar de un Dios grande, la maravilla, los milagros de la fe, de la sanidad y cuánta cosa? Y te ven por la calle, uno intenta saludar al hermano o la hermana y te dan vuelta la mirada o no te miran. Y uno se pregunta, ¿qué le hizo el hermano? O algunos te saludan por cumplir, pero por dentro no te tragan. Una cosa así. Entonces, ¿de qué evangelio están predicando o de qué amor de Dios están predicando? No, que hay que apoyarse, pero después, si te has visto, no me acuerdo en pocas palabras, hermano, de qué está pasando. ¿Ya? El amor de Dios es puro, compasivo, incondicional. ¿Ya? Es un amor perdonador, de misericordia. ¿Ya? Porque muchas veces hay algunos que si el que me la hizo me la paga. No, ya no estamos en esos tiempos ya. Ojo por ojo, diente por diente, como dicen algunos por ahí, ¿cierto? No, hermano, no estamos ya en esos tiempos antiguos, ya no. El amor de Dios tiene que permanecer en cada creyente y demostrarlo hacia los demás. A pesar que uno a lo mejor puede estar tocando a fondo en un proceso, porque todos tenemos problemas y procesos, vivimos con problemas. Pero a lo que va uno, si un hermano en una congregación pide ir a visitar a su esposa que está enferma y no va nadie, el hermano le habla a toda la congregación, estoy dando un ejemplo, ya, y le habla y nadie va, durante una semana, un mes, 2 meses, 3 meses. Y los paramos, les vuelvo a recalcar, esto es para todos los predicadores y principalmente también para mí, porque somos buenos para predicar en las congregaciones y hablar varios temas, pero al momento de que haya una necesidad en el núcleo familiar de Cristo, porque somos familia en la fe, no olvídense, hermano. Lamentablemente es así. Hoy día está pasando eso. La falta de amor de Dios en el creyente, en los cristianos, es algo muy terrible lo que se ve hoy en día. Y esto va para todos. Obispos, pastores, evangelistas, infinidad de misioneros, infinidad de hermanos. Jesús fue tan tajante, hermano, como se lo vuelvo a repetir. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Entonces, claramente, como dice acá el apóstol Juan, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El apóstol
Juan le dice esas palabras, ya, a aquellos hermanos, ¿cierto?, de aquellas congregaciones que se encontraban en Asia Menor, que se amaran unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios. En pocas palabras, es regenerado, es nacido, ya, es nacido de Cristo, es nacido de Dios. Porque Dios es amor y conoce a Dios. Si yo amo a mi hermano, a mi familia, a mi hijo, etcétera, a mi prójimo, yo conozco a Dios. En pocas palabras, eso es lo que le estaba diciendo el apóstol Juan a los creyentes. ¿Ya? Les dice que se amen, porque todo aquel que ama es nacido de Dios. Es una persona que nace de la palabra, es regenerado. Nacer de nuevo, del agua y del espíritu, como Jesús le dijo a Nicodemo. ¿Ya? Nacer del agua y del espíritu. Nacer de la palabra, porque la palabra es espíritu. Entonces, claramente, el apóstol Juan, ya en su epístola, que le habla a la iglesia en general, a las congregaciones que estaban ubicadas en ese lugar, que actualmente hoy día es Turquía, le dice esas palabras, hermanos, le dice esas palabras. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Realmente seremos nacidos nosotros de Dios? ¿Seremos realmente nacidos de Dios? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Si realmente soy nacido de Dios o no. Porque aquí dice la Escritura, todo el que ama es nacido de Dios. ¿Ya? Como decía en otras versiones, es nacido de Él. Entonces, claramente, la misma Escritura a nosotros nos exhorta, nos reprende si realmente hemos nacido de Dios o no. Porque todo el que ama es nacido de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En pocas palabras, amáis a Dios, pero no amáis a tu hermano. Amas a alguien que no ha visto, sí lo sentimos en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Pero aquí el apóstol Juan es bien tajante, hermanos. Es bien tajante en el sentido de decir todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Realmente conocemos a Dios, conocemos su soberanía, conocemos realmente su amor, que es eterno, es puro, incondicional, desinteresado. Él ama, no solamente Él ama, porque Él es amor, Dios es amor. Pero la pregunta es si hemos nacido de Dios o conocemos a Dios. Si decimos amar o predicar de un Dios de amor, infinidad de cosas, pero te bajáis del púlpito, sos otra persona, alaba lo que Él vive. O yo salir de esta puerta del canal, ¿cierto? Y me olvido del mensaje que prediqué en la tele el día sábado 23 de octubre del 2021 y me lo echo al bolsillo. Si veo a un hermano en la calle, no lo saludo. O si veo a un pastor amigo, no lo saludo. Paso por al lado, no lo saludo. ¿Ya? Entonces, ¿de qué amor estamos hablando? ¿Ya? ¿De qué amor estamos hablando? ¿De qué amor? Entonces, ¿realmente hemos nacido de Dios para amar? ¿Conocemos realmente a Dios? Porque si yo no amo a mi hermano, lamentablemente no soy nacido de Dios y no conozco a Dios. Eso le hacía entender el apóstol Juan a aquellos creyentes. ¿Ya? Entonces, claramente a la luz de la Escritura, Dios nos exhorta a nosotros. Y en el versículo 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Ya? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, claramente, la misma Escritura
acá el apóstol Juan, como Jesús, como el apóstol Pablo, ya hablan el amor fraternal, el uno al otro, ya, así como Jesús, el apóstol Juan, el apóstol Pedro también, el apóstol Pablo, que hablan de ese amor, del amor de Dios, ya. Entonces claramente nosotros, si realmente pregúntese usted mismo, si realmente ha nacido de Dios o no. Porque el que es nacido de Dios ama y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Bien, seguimos continuando con el tema. El ejemplo máximo del amor de Dios es el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 13, versículo 34, como le estaba diciendo anteriormente, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ya, aquí cuando Jesús le dice un nuevo mandamiento nuevo os doy, que amáis unos a otros, como yo os he amado, como Él ha amado, ¿cierto? Él amó a sus discípulos, ¿cierto? Le enseñó, ¿cierto? Para predicar el Evangelio y hablar del amor de Dios también. Entonces, así como Él los amó a ellos, ellos también tienen que amarse unos a otros. ¿Ya? ¿Por qué Jesús les dice estas palabras a los apóstoles? Le hace reflejar el amor de Dios, ¿cierto? Para que porque a lo mejor podían tener diferencias, ¿ya? Porque eran hombres de carácter fuerte como Pedro, ¿cierto? Entonces, pero Jesús les dice que se amen unos a otros como yo he amado, como Él lo ha amado, ¿cierto? Ellos tienen que amarse unos a otros. Eso es lo que Dios quiere cada hijo suyo, para cada creyente, para cada cristiano, o una persona que está recién llegando, que es una persona oyente, ¿cierto? O que me está viendo en esta hora. Entonces, ese es el amor de Dios, ¿ya? Y en Juan capítulo 15, verso 12, que dice las mismas palabras prácticamente. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Continuamos. Podemos ver el gran amor de Dios hacia su pueblo y humanidad al enviar a su Hijo para darnos salvación y vida eterna. Se lo vuelvo a leer este punto. Podemos ver el gran amor de Dios hacia su pueblo y humanidad al enviar a su Hijo para darnos salvación y vida eterna. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 3, verso 6. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos claramente, ¿cierto?, como Dios, ¿cierto?, ama a su pueblo, a la humanidad, al enviar a Jesucristo, ¿cierto?, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya sabemos lo que aconteció en esos tiempos, ¿cierto? Pero vemos cómo Dios, ¿cierto?, Dios Padre, ¿cierto?, envía a su Hijo, ¿ya?, para que nosotros y su pueblo Israel, ¿ya?, pudiéramos obtener la salvación y vida eterna. Porque dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, le dice Jesús a Nicodemo, que ha dado su Hijo. ¿Qué padre va a dar a su Hijo, ¿cierto?, para que ponga, ¿cierto?, la vida de Él para los demás? Ya, yo creo que a lo mejor hablando
terrenalmente, ¿cierto? Ningún padre le va a decir a su hijo, ¿sabes, hijo? Te envío a aquel lugar para que tú des la vida, no sé, por esta persona X, ¿cierto? Hoy día no pasa, no va a pasar eso, ¿ya? Pero Dios, en su gran amor y misericordia, ¿cierto?, envía a su Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, ¿ya? Para que todo el que cree en Él más tenga vida eterna, ¿ya? A pesar que, ¿cierto?, el pueblo de Israel, ciertos judíos, por decirlo así, rechazaron al Hijo de Dios, que es Jesucristo, ¿cierto?, al Hijo de Dios viviente. Pero aún así Dios aún sigue amando al pueblo de Israel, ¿ya? Continuamos. El amor de Cristo es sincero, abundante, ferviente. Voy a empezar con el amor sincero. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Acá la Escritura nos enseña que el amor sea sin fingimiento, sin apariencia, ¿ya? Porque muchas veces, como les dije anteriormente, algunos te saludan por cumplir, pero por dentro no te mastican o no te tragan. Pocas palabras, puta, este me cae mal, lo tengo que saludar igual, ¿ya? Pero eso no es el amor que Dios quiere para con nosotros, sino un amor sin fingimiento, ¿ya? Aborrecer lo malo, ¿ya? Seguir lo bueno. En pocas palabras, retener lo bueno, desecha lo malo. Entonces, claramente, el amor de Cristo es sincero, sin fingimiento. El amor de Cristo, el amor de Dios, ¿ya? Es puro, sin fingimiento, es real, ¿ya? Es eterno, como le dije anteriormente, es inmutable su amor. Entonces, claramente, a la luz de la Escritura, Dios nos enseña cómo es su amor para nosotros, que es sincero, puro, ¿ya? Continuamos. Abundante. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 12, dice, el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también los hacemos nosotros para con vosotros. En pocas palabras, decir que el amor de Cristo, el amor de Dios, ¿cierto?, es abundante, es para todos, alcanza para todos. Y aquí el apóstol Pablo en este versículo dice que deben amar en amor unos para con otros y para con todos. No solamente le está diciendo a aquellos creyentes de la iglesia de Tesalónica, ¿cierto?, que solamente ellos se tienen que amar, sino para con todos, ¿ya? Eso es lo que Dios quiere también para acá, en estos tiempos, para la iglesia de estos tiempos, ya, así como los primeros cristianos que debían amarse uno a otro y también amar a los demás de otras congregaciones, ya. Entonces, claramente, como Dios nos enseña a amar, ya, con sensibilidad abundante, ¿cierto?, amar a todos, ya. Y ese es el amor de Dios, el amor de Cristo. También el amor de Cristo es ferviente. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22 dice, habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Pues se lo vuelvo a leer. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. En pocas palabras, con un amor de un corazón, limpio, ¿ya? Esas son las palabras del apóstol Pedro
aquellos creyentes, ¿cierto? O cristianos que estaban en esos tiempos, para el amor fraternal no fingido, ¿ya? Que debemos, y vuelve a repetir él también, que amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, un corazón limpio, ¿ya? Eso es lo que falta hoy en día. Lo que falta hoy en día, tener, cuesta, sí, cuesta, hermano, cuesta amar o perdonar muchas veces, pero con la ayuda de Dios todo se puede, porque Él es santo, ya, su amor es sincero, ya, su amor alcanza para todos, ya, y nosotros tenemos que imitar a Cristo, como dice el apóstol Pablo, ¿cierto? De imitar a Cristo, ya. Vamos a continuar. El amor de Cristo para los demás o para los hombres es divino. En Juan capítulo 15, verso 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Se lo vuelvo a leer. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Cristo dice permanecer en mi amor, permanecer en el amor del Padre, permanecer en el amor del Espíritu Santo, permanecer en mi amor. Eso es lo que Jesús, a eso se está refiriendo, ya, permanecer en mi amor, así como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Eso es lo que le está diciendo a la gente, a la multitud, a los discípulos, ya, que lo seguían, que su amor, ya, permaneciera, permanecer en mi amor. Hoy día Jesús me dice: Jonathan, permanece en mi amor. No sé cómo se llama usted, pero Cristo le dice: permanece en mi amor, en ese amor puro, en ese amor santo, en ese amor que todo lo puede, ese amor que todo lo puede, lo soporta, sí, porque Jesucristo soportó muchas cosas, ya, ese amor verdadero, a ese amor se refiere Jesucristo, permanecer en mi amor. Tenemos que permanecer en el amor de Dios, ya. Continuamos. También el amor de Cristo es abnegado. En Juan capítulo 15, verso 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ya, ahí están hablando de Jesús, ya, cuando dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Porque dice la Escritura que Él fue a morir por sus ovejas, como dije en el programa anterior, ya, que Él ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este. Cuando dicen amor, nadie tiene mayor amor que este, se están refiriendo a Jesucristo, al Cristo de la gloria. Que Él ponga su vida por sus amigos, que ponga la vida por su pueblo, que ponga la vida por la humanidad, por usted, por mí. Ese es el amor más grande que podemos ver en la cruz. Ya, ahí podemos reflejar, ya, el amor incondicional de Dios para con nosotros, ver a su Hijo crucificado, ¿cierto? Azotado, ya, golpeado, ya, en la cruz. Ahí podemos ver, ya, que Él pone su vida por sus amigos, pone la vida por los demás, pone la vida por su pueblo, porque el que debería estar ahí es usted y yo en la cruz, pero en su amor y su misericordia, como le dije anteriormente, Dios envía a su Hijo, ya, para eso, para que su Hijo pusiera la vida por sus amigos, ya. Ese es el amor de Dios. Ahí se ve reflejado,
nuevamente se lo repito, en la cruz, el amor de Cristo, el amor de Dios, ya, que ahí Él ponga su vida por sus amigos. Qué hermoso. Ese es el amor de Cristo, ese es el amor de Dios, ya. Su amor tan grande que tuvo para su pueblo, la humanidad, ya, al poner a su Hijo ahí, ¿cierto? Que fuera azotado, fuera golpeado, fuera crucificado, en fin. Pero ese es el amor de Dios, ese es el amor de Cristo. En la cruz del Calvario, ahí vemos es su amor eterno, su amor incondicional, su misericordia. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Acaso usted crucificaría a sus hijos por los demás? No, yo creo que no, ningún padre lo haría, pero este Dios maravilloso sí lo hizo. ¿Ya? Ahí podemos ver el amor de Dios. También el amor de Cristo por los demás o por los hombres es sacrificado. Dice en Gálatas capítulo 20, versículo 20. Con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Ya, con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya, para testificar lo que les dije anteriormente, que puse este versículo también, ya, porque el apóstol Pablo dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó, ahí vemos cómo, cierto, el amor de Dios, el amor de Cristo, que Él se haya entregado por el apóstol Pablo, por mí, por usted, ya, y se entregó a sí mismo, por mí, dice el apóstol Pablo. Estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora, el apóstol Pablo dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, ya, y se entregó a sí mismo, por mí, dice el apóstol Pablo. Y se entregó por cada uno de nosotros también. Y ese, ahí está el amor de Dios nuevamente. Como Dios nos habla a través de la Escritura, de su amor, de su gran amor por nosotros, de su gran amor que Él que puso a su Hijo, ya, y se entregó Jesucristo a sí mismo por mí, así como dijo el apóstol Pablo, lo hizo por mí, por usted, por su pueblo, por toda su creación, para que algún día, cierto, ellos conozcan, la gente que está afuera, cierto, ya conozca a este Dios maravilloso, a este Dios real, ya, este Dios eterno. En Efesios capítulo 5, verso 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Continuamos. Su amor es manifestado en su muerte también. En 1 de Juan capítulo 3, verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los demás. ¿Ya? Entonces, acá, ¿cierto? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás. ¿Ya? En pocas palabras, acá el apóstol Juan dice en este
versículo, ya, que uno se tiene que preocupar por los demás, ya, porque preocuparse por su hermano en Cristo Jesús, por su familia, que obviamente que uno empieza por casa y después en la familia, en la fe, ¿cierto? Entonces, así como Él, ¿cierto?, dio su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás, preocuparnos en esa situación de lo que está pasando el hermano o la hermana o quien sea. Ya como les dije anteriormente, nosotros tenemos que amar al prójimo como a sí mismo. Como, si yo me amo, tengo que amar a los demás. Ya, eso nos quiere decir el apóstol Juan, ya, a la luz de la Escritura. Continuamos. También podemos ver el amor de Cristo en la cruz diciendo las siguientes palabras por las personas que lo crucificaron. Ya. En Lucas capítulo 23, verso 34, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Cuando Jesús estaba crucificado, estaba en la cruz, dice esas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya, cierto, Él, a pesar de lo que estaba pasando en esa situación, cierto, ya crucificado, ya, cierto, sin tomar agua, infinidad de cosas, lo que estaba pasando Jesucristo en la cruz, cierto, pero aún así, Él le ruega al Padre, orando, ¿cierto? Le dice: Padre, perdónalo, porque no saben lo que... Ahí vemos claramente una vez más el amor de Cristo hacia a esas personas, a pesar que lo crucificaron, a pesar que lo azotaron, a pesar que lo golpearon. Ya, la misma gente lo entregó cuando le decían a Pilato: crucificar. Entonces, él mismo dice estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya, vemos como el amor de Cristo ahí sigue en la cruz. El amor ahí le dice al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen, no saben a qué están rechazando. En pocas palabras, porque no, ya sabemos lo que los judíos hicieron, ¿cierto? Rechazar al Mesías, al Cristo en su primera venida, ¿ya? Pero vemos cómo Jesucristo en su agonía, en su dolor, en su aflicción, en su humanidad hablando, ¿cierto? ¿Ya? Vemos cómo Él le ruega al Padre diciéndole esas palabras por estas personas. Ahí vemos cómo su amor es tan misericordioso, ya, tan grande. Su amor es tan puro, ya, sincero, incondicional, como dije anteriormente. Vemos cómo dice estas palabras en la cruz, a pesar de que en su humanidad ya no tenía fuerzas para hablar, ya. Y vemos cómo Jesucristo dice esas palabras a la luz de la Escritura. No son invento mío, sino de la palabra de Dios. Cómo Jesucristo, ya en su dolor, ¿cierto? O, hablando humanamente de su humanidad, ¿cierto? Dice esas palabras, ya. Eso a nosotros nos falta, ya, a pesar que nos puedan golpear, a pesar que nos puedan latigar, a pesar que no murmuren de nosotros, a pesar de que, no sé, hablen infinidad de nosotros cosas, ya. Pero digamos estas mismas palabras que Jesús dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Orándole al Señor en su casa, en su hogar, y ahí demuestra su amor hacia Dios como para su hermano, ya. Y vivir en comunión con Dios, también refleja el amor, ya, hacia Él, hacia los demás,
Cuando uno tiene comunión con el Padre, así como Jesucristo lo tenía, ya, así va a ir aumentando ese amor verdadero, ese amor real, ese amor ágape, ya, ese amor compasivo por los demás. Si yo no tengo compasión por mí mismo, ¿cómo voy a tener compasión por los demás? Entonces, claramente, tenemos que desde ya empezar a tener ese amor real de Dios. Continuamos. El apóstol Pablo habla en primera de Corintios capítulo 13, verso 4 de varias características sobre el amor. Y dice ese versículo: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Ya, ahí habla algunas características el apóstol Pablo, cierto, sobre el amor. El amor es sufrido. Ya sabemos el amor de Cristo, el amor, lo que Él sufrió por nosotros, ya, por su pueblo. Es benigno, el amor no tiene envidia, ya. Eso, quiero recalcar eso, queridos televidentes, hermanos que me están viendo. El amor no tiene envidia, ya. Siempre nosotros tenemos que alegrarnos que a un hermano o a alguna hermana o quien sea dentro del pueblo de Dios, congregación, infinidades, ya, le vaya bien. Uno se tiene que sentir feliz porque su hermano, no sé, está siendo bendecido, ¿cierto? Está siendo prosperado por Dios, ¿cierto? Ya, uno se tiene que alegrar por eso, no envidiarlo, ya, sentirse gozoso, alegre por aquella persona, hermano, quien sea, ya. Entonces nosotros no tenemos que envidiar a esa persona, ya. No tenemos por qué jactarnos, ya, muchas veces tampoco de lo que tenemos nosotros. Eso no es amor, tampoco. Jactarnos de nosotros mismos, ya. Tampoco el amor no se envanece, ya. Entonces nosotros claramente tenemos que aprender a amar, ya, aprender a dialogar, y ese amor compasivo que es de Dios nomás y de Cristo. El amor es mayor que la fe y la esperanza, y eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 13, verso 13, dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, ya. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, ya, que el amor de esos tres, ya, de la fe y la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. También en esa epístola el apóstol Pablo, ya, en ese capítulo también dice que de qué le sirve hablar en lenguas angelicales o profetizar o profecía, al final de cosas. Él dice: pero si no tienes amor, de nada te vale, de nada sirve, ya, de nada sirve. En pocas palabras, se lo voy a leer, ya. Alabado sea el nombre de Dios. Dice, en el 1 Corintios capítulo 13 dice: si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. En pocas palabras le estaba diciendo: aunque hablé lengua, aunque profeticé, aunque prediqué, y si no tenía amor, nada soy. Eso es lo que pasa. Eso es lo que el apóstol
Pablo, ¿cierto?, le recalca, ya, y le habla sobre el amor. Pero aquellos creyentes, ¿cierto?, de aquella iglesia en Corintios, ¿cierto?, ellos pensaban que profetizando, hablando en lengua, conociendo todos los misterios, toda ciencia, o teniendo toda la fe, ya, pensaban que estaban bien, pero ellos lo que les faltaba es el amor. Así como hoy en día pasa que les falta el amor a muchos nos falta el amor de Dios, ya. Entonces, claramente, aunque uno ande profetizando, danzando, hablando en lengua, haciendo las mejores campañas, campañas de sanidad, de milagros, campañas de fuego, pero si no tenía amor, eso no queda por el suelo, ya, queda por el suelo. Todo eso lo que hagáis, cuántas campañas, predicaciones, eventos, seminarios, etcétera, si no tenía amor, de nada te sirve. Eso es lo que le da a entender el apóstol Pablo a aquellos hermanos de la iglesia de Corintios. Pero Dios nos habla a través de su escritura, que nosotros si hablamos en lengua humana, angelical, o conocemos todos los misterios de la ciencia, infinidades de cosas, si no tenemos amor, de nada sirve. De nada sirve. Como le leí el versículo anterior, ¿cierto? En Corintios, 1 Corintios capítulo 13, verso 13 dice que el amor es el mayor de la fe y de la esperanza. De los tres, el amor es el mayor de ellos, ¿ya? Entonces, ese es el amor de Dios. Y les voy a leer los versículos que ocupé para exponer este tema, ¿ya? Dice: amados hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hasta aquí dejaría el mensaje, el tema, ya, que se llama el amor de Dios. Vamos a ir a una alabanza y estaríamos de vuelta. Que Dios les bendiga. Amén. Yo me arrodillo para conversar con Él, porque solamente Él es quien entiende mi clamor. Y mis palabras tal vez no sean tan bonitas, pero siento sus caricias y Él me oye con amor. Entre los dos no hay puentes, no hay distancias. En Él toda mi esperanza me lleva al trono del sí. Y mi vivir, lejos de vicios y pecados, trae este Dios inmaculado a morar dentro de mí. Arrodillado a los pies de mi Jesús, yo tengo luz, alcanzo luz. Arrodillado a los pies del Rey de Reyes, yo venceré, venceré. Ya no es intransitable, universo inexplorable, son pequeños para mi Dios. Y si
siendo así, mi oración llega a su trono. La respuesta es un sueño. Duermo bien en los brazos de Él. Toda mi alma se deleita saciada, porque sin hora marcada Jesús me habla y soy feliz al lado de Él. Soy curado, soy lavado, quedo tan maravillado, sin deseos de salir. Arrodillado a los pies de mi Jesús, yo tengo luz, alcanzo luz. Arrodillado a los pies del Rey de Reyes, yo venceré, venceré. Arrodillado a los pies de mi Jesús,